Muy buenas y bienvenido un día más a otro vídeo de este canal de Escritura sin Piedad. Hoy quiero que dejemos de lado a los caballeros de brillante armadura y que nos olvidamos de los elegidos puros de corazón que quieren salvar el mundo porque es lo correcto. Hoy quiero que hablemos de los mentirosos, de los ladrones, de los egoístas, de los asesinos, que sin embargo amamos. Hoy vamos a hablar del antihéroe. Pues bien, vivimos ahora mismo en una era dorada de esa doble moralidad, de la moralidad gris, ¿verdad? Si miras las series y libros más exitosos de los últimos, ¿qué decir?, 20 años, desde Los Soprano hasta Juego de Tronos, pasando por Deadpool, La Casa de Papel, te darás cuenta de algo, que los protagonistas ya no son buenos, son complejos. Muchas veces están rotos y otras veces son monstruos directamente. Y sin embargo, no podemos dejar de mirar. Queremos que ganen. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que un profesor de química que fabrica droga y asesina a sus rivales sea el personaje más querido de la televisión? ¿Cómo es posible que un mercenario bocazas que mata por dinero sea más popular que Superman? ¿Mm? Escribir un antihéroe, por lo tanto, es el desafío definitivo para un escritor. Es caminar casi por la cuerda floja. Si te pasas de bueno, es un héroe aburrido con una chaqueta de cuero. Si te pasas de malo, entonces, y no genera un tipo de empatía, es un villano que el lector acabará odiando. El truco está en caminar justamente entre medias. En esta masterclass vamos a intentar desglosar la ingeniería de la empatía oscura. Vamos a intentar ver los tres tipos de antihéroes, que bajo mi punto de vista son, cómo construir un arco de corrupción que sea creíble y las reglas para que tu personaje pueda hacer cosas terribles sin perder el apoyo del lector. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es un antihéroe? Mucha gente confunde el antihéroe con el villano, pero no es lo mismo. No. El héroe, pensemos por parte, ¿vale? El héroe, ¿qué es un héroe? El héroe tiene cualidades positivas. Tiene valor, tiene honestidad, es altruista, lucha por una causa noble. Por ejemplo, Capitán América. El villano es el antagonista, es decir, es el que se opone al protagonista. Eh, Utiliza medios y métodos que son que son inmorales desde una perspectiva de la historia. El antihéroe, sin embargo, es el protagonista también. La historia es suya. Pero carece de las virtudes clásicas de un protagonista, de un héroe habitual. Puede ser cínico, puede ser cobarde, puede ser egoísta, puede ser cruel, pero, y aunque sea así, y esto es vital, seguimos queriendo que gane. El antihéroe, por lo tanto, es un reflejo mucho más fiel de la condición humana que el héroe tradicional. Nadie es Superman, las 24 horas del día. Incluso Superman, si fuese real. Todos tenemos egoísmo, todos tenemos miedo, todos tenemos oscuridad. Todos, sin excepción. Y el antihéroe nos permite explorar esa sombra en un entorno más seguro, si se puede llamar así. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque no basta con ponerle una gabardina negra a tu personaje y hacer que fume, yo qué sé. Es estética, ¿de acuerdo? El antihéroe se define por las elecciones morales. Un héroe se sacrifica por los demás. Un antihéroe se sacrifica por los demás, o mejor dicho, sacrifica a los demás para conseguir un objetivo. A menos que tenga una razón muy poderosa para no hacerlo, ¿verdad? Así que la pregunta del millón aquí es, ¿cuál es? Si un tipo así es egoísta, ¿por qué demonios el lector va a querer pasar 400 páginas y creer que gane? ¿Por qué no lo escuchan o leen a un tío así y cierran el libro, toman por saco, yo no quiero leer a un tío así? Pues bien, la respuesta, esto es una paradoja y se llama la paradoja de la empatía. Es una técnica que tienes que dominar si quieres escribir personajes que sean grises. Llamémoslo así, ¿vale? Antihéroes, grises. Pues bien, quiero que veamos a partir de ahora, y para poder llegar a este nivel, cómo conseguir esas dos llaves maestras para hacer que el lector ame a un personaje que es despreciable. Son técnicas psicológicas que utilizan ahora mismo los guionistas de Hollywood y los autores bestseller para poder manipular tus emociones sin que tú te des cuenta. ¿Mm? Pues bien. Ay.
¿Cómo hacemos entonces para que un lector ame a un personaje que roba, que miente y que mata? Entonces, estás preguntando, ¿verdad? Porque es una pregunta justa. La respuesta no es sencilla y no es hacerlo simpático. La simpatía está sobrevalorada en la lectura y en la vida real. Lo que buscamos es empatía y fascinación. Para conseguir eso, ¿qué hacemos? Pues tenemos dos llaves maestras, como te decía hace unos momentos, que abren la puerta del perdón del lector, con el que el lector pues, admite que sea así. ¿Mm? Por un lado es la competencia extrema. O aquí el, el referente es el Doctor House. Hay un sesgo psicológico en los seres humanos. Nosotros perdonamos los defectos morales si la persona es excepcionalmente competente. Piensa en el Dr. House, como decía, o en su inspiración, que el Dr. House se inspiró en Sherlock Holmes. House es un miserable, es un arrogante, trata mal a sus pacientes, manipula a sus amigos, es un adicto. Si conocieras así a alguien en la cola del supermercado, lo odiarías directamente, ¿verdad? Pero en la serie no puedes dejar de mirar. ¿Por qué? Pues porque es el mejor médico del mundo. Sabemos que cuando nadie más puede resolver ese caso, él lo hace. Y su competencia es tan alta que nos fascina. Nos da seguridad. Pensamos, es un imbécil, pero oye, es mi imbécil. Y a mí, sinceramente, me fascina. Es uno de los que más me encantan. Por tanto, si quieres escribir un antihéroe desagradable, tienes que hacerlo brillante en algo. Puede ser el mejor asesino, John Wick. Puede ser el mejor estratega político, como Frank Underwood en House of Cards. Puede ser el mejor cocinero de metanfetamina, Walter White. Si tu personaje es un antihéroe y además es incompetente, entonces simplemente es un perdedor patético. Y el lector no tendrá paciencia con él y le odiará directamente, no le dará ese voto. Pero si es un genio en su campo, le perdonaremos casi cualquier cosa porque queremos verle trabajar, queremos ver hasta dónde llega. Y la segunda llave maestra es el momento de salvar al gato. Esa grieta en la armadura. Permíteme que me explique. Hay un gurú del guión que se llama Blake Snyder, que acuñó un término que se llama Save the Cat. La teoría dice que si quieres que la audiencia se ponga del lado de un personaje antipático, tienes que mostrarle haciendo algo altruista, como salvar el gato de un árbol, Save the Cat, al principio de la historia nada más para que se adecúen con él, ¿vale? Mira, por ejemplo, en muchos episodios que ha hecho, ¿cómo se llama? Will Smith en Hancock. Para un antihéroe esto es vital, pero no tiene que ser un gato, literal. Tiene que ser una muestra de vulnerabilidad o un código moral. Y piensa que aquí la máxima está en que incluso el monstruo más grande tiene que amar algo. Veamos algunos ejemplos, ¿va de acuerdo? Tony Soprano. Tony Soprano es un mafioso que es brutal, que mata con sus propias manos. Pero en el primer episodio, si no lo has visto, no sé qué haces aquí, le vemos sufrir ataques de pánico porque unos patos han abandonado su piscina. Tiene un amor irracional por los patos que nos dice, hay un corazón humano que está latiendo ahí debajo de esa bestia. Y nos engancha. Jean Reno, en una de las películas que es una de mis favoritas de todos los tiempos, que se llama León, el profesional, es un asesino a sueldo frío. ¿A sueldo frío? Sí, a sueldo frío. Pero tiene una planta, y cuida de la planta con una ternura infinita. La riega, la limpia. Y luego hay una niña, que se llama Matilda, que la cuida como si no hubiese nada más en el mundo. Es una grieta de la armadura por donde entra el lector. Tienes que darle entonces a tu antihéroe algo que quiera proteger. Puede ser un perro, una hermana pequeña, un ideal retorcido de su propia dignidad. Si vemos que el personaje es capaz de amar o de proteger algo inocente, asumimos que hay esperanza de redención, aunque muchas veces no la haya. Pues bien, a veces la forma de hacer que amemos al antihéroe no es hacerlo bueno, sino hacer que el mundo que lo rodea sea peor. Es una teoría de la relatividad moral. Piensa, en el ejemplo por antonomasia aquí, que también es uno de mis favoritos, Dexter Morgan. Dexter no es un asesino en serie, descuartiza gente y debería darnos horror. Pero además no hace una sonrisa, es un cachondo. Pero ¿a quién mata?
a otros asesinos, a pederastas, criminales, a gente que la justicia no ha podido detener. Y en comparación con sus víctimas, pues Dexter parece un justiciero, ¿no? Es el menos malo de la habitación. Por tanto, si quieres que tu antihéroe brille, tienes que rodearlo de villanos que no tengan su código. Haz un sistema que sea corrupto, un sistema que sea cruel, que sea injusto con el personaje y con todo lo que le rodea. Y es que si el mundo es un infierno, entonces perdonamos al diablo que intenta poner orden en él. Así que con eso tenemos herramientas. Tenemos dos llaves maestras, tenemos forma de hacerlo. Tienes que hacerlo competente, tienes que darle algo que amar, tienes que ponerlo en un mundo podrido. Pero no todos los antihéroes son iguales. No es lo mismo Han Solo que el Joker. El Joker en su propia película. Así que creo que intentemos a partir de ahora clasificar a estos antihéroes. Y creo que veamos tres arquetipos principales. Desde el héroe que no quiere serlo hasta el villano que protagoniza la historia. Y te ayudaré a decidir cuál necesita tu novela. Porque cada caso es distinto. ¿Eh? Pues bien. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el antihéroe es un término paraguas, ¿de acuerdo? Una etiqueta bajo la que caben desde el contrabandista con corazón de oro hasta un asesino psicópata, como Dexter. Y si no sabes qué tipo de antihéroe estás escribiendo, muchas veces no sabrás hacia dónde dirigir su acto. Como te decía, yo personalmente, bajo mi experiencia, lo he clasificado esos antihéroes en tres arquetipos principales, ordenados de mayor luz a mayor oscuridad. Y me gustaría que conmigo, si estás escribiendo uno de estos, vieras cuál es el que se adapta a ti. Primer número. El héroe de la fuerza. Ese pícaro cínico. Tratamos de este como un nivel de entrada, ¿de acuerdo? Es el antihéroe más fácil de creer. En el fondo es un héroe clásico que está disfrazado de cínico. La característica principal que tiene, pues, ¿cuál es? Pues un egoísmo superficial. Te dirá que no le importa la rebelión, que no le importan los huérfanos, que solo lo hace por dinero. ¿Te suena? Pero sus acciones le traicionan. Cuando llega el momento de la verdad, siempre vuelve a salvar el día, aunque sea muchas veces refunfuñando y nosotros riendo. Ejemplos muy sencillos. Han Solo, Star Wars. Han Solo que dice, ya quiero, lo paso todo, yo quiero mi recompensa, pero ¿qué pasa? Que vuelve a cubrir a Luke cuando pasa todo el tema de la estrella de la muerte. Otro, Geralt de Rivia, en Witcher, pero el anterior. Dice, los brujos no tienen sentimientos, mato monstruos por moneda, pasó el tiempo. Pero ¿qué hace? Que luego se juega la vida constantemente para proteger a Ciri y a sus amigos. La clave para poder escribir este tipo es que el conflicto de este tipo sea la máscara versus la verdad, ¿de acuerdo? Tienes que crear situaciones donde su cinismo choque con la moralidad oculta y que el lector se enamore de él porque está esperando el momento en que la máscara se rompa. Su arco suele ser el de la aceptación. Tiene que dejar de fingir que no le importa y llegar a aceptar ese papel de héroe a regañadientes. El segundo arquetipo, que me gusta llamarle, es el héroe pragmático, o aquel que dice que el fin justifica los medios. Aquí es un poquito más gris, ¿de acuerdo? Un personaje que tiene un objetivo noble. ¿Y qué decirte? Salvar el mundo, proteger a la familia, detener a un terrorista, pero está dispuesto a cruzar líneas morales que un héroe clásico jamás cruzaría. Para este héroe pragmático, la moralidad es un lujo que no se puede permitir. Es utilitarista, podríamos llamarlo así. Si tiene que torturar a un hombre para salvar a 100, lo hace, sin dudar. No lo disfruta, habitualmente, pero lo considera necesario. Y ese es el tipo que se ensucia las manos para que los demás puedan dormir tranquilos. Te sonarán muchos ejemplos, te doy algunos. Jack Bauer, en la serie de 24, otra maravilla. Lo primero, bueno, no todas las temporadas, pero muy buena. Jack Bauer tortura, amenaza y mata, pero siempre para evitar una bomba nuclear, porque no sé cómo lo hace, pero siempre se rodea de bombas nucleares. Otro, The Punisher, Frank Castle. Punisher mata criminales, no los arresta, los ejecuta, les da una somanta y su objetivo al fin y al cabo es limpiar la ciudad, que es bueno, pero el método es el asesinato, que es malo. Seguro. La clave para escribir este tipo de arquetipo, ¿cuál es? Pues el que aquí tiene un sacrificio. El sacrificio es el coste del alma. Tienes que mostrar el precio que paga por sus acciones. Pierde su familia, pierde su humanidad, tiene pesadillas. Si hace cosas horribles y duerme como un bebé, es un psicópata.
Si las hace, si las hace y le pesan, entonces ¿qué es? Es un héroe pragmático trágico. Perdón. Al final, ¿qué queremos hacer? Queremos verle cargar con esa cruz. Y el último, quizás sea de los mejores, que es el villano protagonista, el más oscuro de todos. Este es el territorio de las obras maestras más modernas. Aquí el protagonista no es una buena persona, en el fondo. Ni siquiera tiene un objetivo noble. Su objetivo es egoísta. Poder, dinero, venganza, estatus. Empieza siendo alguien con quien podemos identificarnos, un profesor con cáncer, un contable oprimido, pero a medida que avanza la historia, toma decisiones que cada vez peores. No busca redención, busca dominación, le gusta el poder. Y nosotros, los lectores, somos cómplices de su caída. Ejemplos muy sencillos, como he dicho antes, Walter White en Breaking Bad. Empieza queriendo dinero para su familia, segundo arquetipo, pero termina admitiendo que lo hizo porque le gustaba el poder, tercer arquetipo. Tony Soprano, también, sociópata. Y uno que no sé si lo conoceréis, pero es el más clásico de todos, que es Macbeth. Que la ambición se lo come. Sin haber leído ese libro, de nuevo, no sé qué estáis haciendo aquí. La clave para poder escribir este tipo de arquetipo totalmente oscuro es que aquí no buscamos que el lector sea como él. Buscamos la fascinación del accidente de tren. No podemos dejar de mirar. No. El motor de este arquetipo es la corrupción. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es la línea que lo va a cruzar? Y luego veis cómo la cruza. Y tú, cómo mola. La tensión viene de ser como un ser humano se desmonta moralmente pieza a pieza y acaba siendo un monstruo. Y a nosotros nos encanta. Por tanto, saber cuál de estos tres arquetipos estás escribiendo será vital porque dicta su final. El arquetipo número 1 suele tener un final feliz, casi heroico. El arquetipo número 2 suele tener un final agridulce o solitario, como por ejemplo ese héroe que no puede volver a casa. El arquetipo número 3 suele acabar mal. Muerto en la cárcel o en la cima del mundo, pero con el alma vacía, como Corleone, Michael Corleone. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Que hay una estructura específica para escribir el tipo número 3, que es el más complejo de todos, que es el arco de la corrupción. Piénsalo de la siguiente manera, ¿de acuerdo? ¿Cómo coges una persona normal y la conviertes en un monstruo paso a paso sin que el lector deje de creer en ella? Pues bien, quiero que a partir de ahora y en las siguientes partes del vídeo veamos cómo diseccionar esa anatomía de la caída. Quiero que veamos los pasos exactos para poder corromper un personaje de forma realista y, como digo, que el lector no se enfade contigo. Pues bien, ¿el truco aquí dónde está? El truco aquí está en que el lector no debe soltarle la mano durante el proceso. El lector debe ser cómplice, debe pensar, no, yo habría hecho lo mismo en esa situación. Hasta llega un punto en que ya no puede decirlo, pero ya es demasiado tarde para bajarse del tren, porque ha ido de la mano con todo el camino. Y dice, bueno, pues, a ver hasta dónde nos llega, ¿no? Pues bien, a mí me gusta llamarlo, como decía, la anatomía del arco de la corrupción o el arco de la caída. Y que quiero veamos cómo esto no es una caída al vacío, una piscina que no tiene agua. Es como si fuese una escalera caracol con unos peldaños muy específicos. Me explico. Imaginaos, ¿de acuerdo? Primer peldaño, la justificación noble, que es, o el pecado original, lo podemos llamar también así. Nadie se despierta un día y decide ser el señor del crimen. Nadie. Siempre empieza con una necesidad imperiosa y moralmente aceptable. Es esa mentira piadosa que el personaje se cuenta a sí mismo. Walter White, pues que necesita dinero para la familia antes de morir, es algo noble, ¿no? Michael Corleone necesita proteger a su padre de un asesinato. Es noble. Anakin Skywalker quiere salvar a su esposa de la muerte. Es noble. Tu antihéroe debe cruzar la primera línea moral, que es matar, robar, traicionar, obligado por las circunstancias. Debe ser una decisión de mal menor. Y el lector tiene que pensar, joder, pobre, no tendría otra opción, yo hubiese hecho lo mismo en su situación. El peldaño número 2
es el éxito tóxico, que es la recompensa. Y aquí es donde la mayoría de los lectores fallan. ¿Por qué? Porque hacen que el personaje sufra por su pecado. Pero no tiene que hacerlo. No, ahí estáis equivocados. ¿Por qué? Porque al principio el pecado debe funcionar. El crimen debe pagar. Walter White empieza cocinando meta y empieza a ganar un montón de dinero. Mikel mata a Soloso, Sollozo, no me acuerdo cómo se decía, Soloso, y salva a su padre. Anakin se une a Palpatine y siente un poder ilimitado. Todos están contentos con la situación y con el resultado. Y es que el universo de tu novela debe recompensar el mal comportamiento. El personaje aprende una lección peligrosa. Ser bueno me hizo débil. Ser malo me hace fuerte. El poder es adictivo, así que tienes que mostrar a tu personaje disfrutando, aunque sea de forma secreta y que nadie lo sepa, de esa nueva competencia, de ese nuevo estatus. Tienes que darle al lector esa misma descarga de adrenalina que está sintiendo tu personaje. Pasa y va a otro peldaño, peldaño número 3, que es la escalada y la racionalización de lo que le ha pasado. Piénsalo como si fuese la vida real, ¿de acuerdo? Una vez que has cruzado una línea, la siguiente está más cerca. Para proteger la mentira del peldaño número 1, el personaje tiene que cometer un crimen peor en el peldaño número 3. Walter mata a Crazy Eight no por dinero, sino porque para que no la delate. Michael tiene que purgar a las otras familias para mantener la paz. Y aquí es donde el personaje se convierte en un experto de la racionalización. Se dice a sí mismo, bueno, yo sigo siendo una buena persona, sigo haciendo lo necesario. El fin justifica los medios. Pero el lector empieza a ver que la excusa se está un poquito desgastando. Empezamos a ver una grieta. Empezamos a ver que ya no lo está haciendo por necesidad, sino lo está haciendo por elección, porque parece que le empieza a gustar. Pasamos una vez más y vamos a un cuarto peldaño, cada vez más yendo al hoyo, a la profundidad. Y llega un punto de no retorno, la muerte de ese antiguo yo del personaje. Tiene que haber un momento en la historia del personaje que tenga la oportunidad de salir. Una puerta abierta, una oferta de redención, donde puede dejar el dinero, puede volver a su vida aburrida, puede confesar y pagar una pena menor. Y el personaje muchas veces no, siempre lo rechaza. Elige conscientemente la oscuridad. En Breaking Bad es cuando Walter tiene la oportunidad de que sus amigos ricos paguen el tratamiento, si te acuerdas. Pero su orgullo le impide aceptar. Ahí muere Walter White y nace Heisenberg. Ya no es por familia, es por su ego, porque le gusta lo que está haciendo. Es quizá el momento más triste y fascinante de la novela. Es cuando el lector se da cuenta de que el personaje que amaba ha desaparecido por completo y ya no queda ni un rastro de ella. Porque su mentira original del peldaño 1 ya ha desaparecido. Y luego, sí, hay más. Vamos a un peldaño, un quinto peldaño, más allá, donde se hace la transformación completa en el monstruo. Al final de este arco, el personaje hace algo que al principio de la novela le había parecido algo impensable, abominable incluso. Mata a un amigo, traiciona a su amor, destruye aquello que juró proteger. Y lo más terrorífico es que ya no necesita justificarse. Lo hace porque es quien es ahora. Ha aceptado su naturaleza de monstruo. Anakin mata a los niños Jedi. Michael Corleone cierra la puerta a Kay. Walter le dice, no, lo hice por mí, es que me gustaba. Literal. Así que si sigues estos pasos y consigues que vaya por todos esos 5 peldaños, no escribirás un villano de cartón, escribirás una tragedia griega. Escribirás sobre cómo esas buenas intenciones pavimentan el camino al infierno. Pues bien, hemos recorrido todo el espectro que quería que recorriésemos. Desde el antihéroe simpático, que os han tenido un abrazo, hasta el monstruo, que una vez fue un hombre. Hemos aprendido las herramientas para poder generar empatía y la estructura para ver cómo se destruye un alma. Pero nos queda una última cosa, una advertencia final y un consejo práctico para cuando te sientes a escribir todo esto. Porque escribir antihéroes tiene un riesgo, y es que te enamores tanto de la oscuridad que te olvides de su luz. Y sin la luz, la oscuridad no se ve. Pues bien, para ir terminando con este vídeo me gustaría que terminemos hablando del contraste necesario.
y de por qué tu héroe necesita un Pepito Grillo, ¿vale? Como si fuese un personaje moral o algo que está detrás, para poder cerrar su historia de forma satisfactoria, ya sea con redención o con destrucción. ¿Mm? Pues bien, planteate lo siguiente, ¿de acuerdo? Pinta un cuadro solamente con pintura negra. ¿Qué consigues? Un cuadro que no se ve nada, ¿verdad? Necesitas luz para que la sombra tenga definición. Pues bien, tu héroe también la necesita y necesita esa moralidad. Aquí, en muchas ocasiones, hay un personaje que es como si fuese un compás moral o el testigo de todo su caída al infierno. Y es que para que la caída de tu personaje duela, necesitamos a alguien a su lado que nos recuerde lo que está perdiendo. Necesitamos a un personaje que represente esa moralidad, esa inocencia, la línea que el antihéroe ha cruzado. Piensa en Pigman, Jesse Pigman, en Breaking Bad. Walter, ¿vale? Se vuelve cada vez más frío, calculador, cruel. Y si solamente vemos a Walter, nos estaríamos desensibilizados ante su maldad, ¿vale? Pero tenemos a Jesse. Jesse que está sufriendo, está llorando, está sintiendo la culpa que Walter se niega a sentir. Jesse es el corazón de la serie, en realidad, aunque a muchos no les gusta admitirlo. Y a través de su dolor entendemos la magnitud de todos los crímenes que hace Walter. Piensa en Kay Adams, en El Padrino. Ella representa el mundo legal, el mundo de la luz, el mundo en el que Michael se está alejando. El portazo final que Michael le da a Kay en su cara no dolería si ella no representara la vida normal que Michael ha decidido perder para siempre. Por tanto, tu antihéroe necesita a alguien que le diga, oye, eso está mal. Alguien a quien decepcionar. Alguien cuya mirada le duela. Si ese espejo moral, tu antihéroe no es trágico, solo es un psicópata más. Pues bien, antes de terminar me gustaría advertirte sobre otra cosa que a veces veo mal en algunos manuscritos, y es el malo, que cuando se crea un malo y es malo de porque sí. Mm, hay hay una palabra para esto que es edgelord, algo así, que es... Te imaginas que creas un personaje que fuma, bebe, trata malos a la gente, es cínico y solamente porque el autor cree que es maduro, que es cool, ¿no? Eso no es madurez, es postureo. La oscuridad sin profundidad es adolescente, ¿vale? Si tu personaje es cruel, tiene que haber una razón, una herida o algo por detrás que lo tenga por detrás. Si es cínico, tiene que ser porque antes fue un idealista y le rompieron el corazón. La actitud tiene que ser una armadura, no tiene que ser un disfraz. El actor, por lo tanto, debe querer romper esa armadura para ver el niño herido que hay por ahí debajo. Así que, por favor, no escribas ese tipo de antihéroes. Y bien, una pregunta que a lo mejor te estés haciendo ahora mismo es cómo puede terminar la historia de un antihéroe. Y como he dicho antes, la historia de un antihéroe puede tener dos únicos finales. A diferencia de un héroe clásico que suele cabalgar en su corcel blanco hasta el atardecer, el antihéroe tiene un destino más complicado. Generalmente, como decía, dos caminos. El primer camino es la redención, casi siempre a través del sacrificio. Si tu personaje de tipo 1 o 2, el héroe de la fuerza o el pragmático, o si quieres salvar el alma de un tipo 3, aunque es más complicado, la única forma de limpiar la pizarra es el sacrificio. Darth Vader, ¿vale? No puede simplemente pedir perdón y irse a la fiesta de los higos. Venga, vamos, todo de fiesta. No. Tiene que morir para salvar a Luke. El precio de sus pecados se paga con su vida. Y el segundo tipo es la tragedia, que es llamémoslo como si fuese un trono solitario. Si estás escribiendo un arco de corrupción de tipo 3, como te comentaba, el final más potente suele ser que el personaje consiga exactamente lo que quiere. Sí, me has oído bien. Que consiga el poder, el dinero, la venganza, pero que pierda todo lo que necesitaba. El amor, la familia, incluso su propia alma. Es el final de la segunda parte del Padrino. Si no lo has visto, tela. Michael gana todo contra todos sus enemigos y es poderoso, pero está sentado solamente en un parque. Está con la mirada vacía, está recordando cuando tenía los dos hermanos que quería. Es una victoria, pero una victoria totalmente vacía. Y eso es una lección moral más potente que cualquier castigo externo. Y habitualmente es mucho más poderosa y llama mucho más la atención de cualquier lector, créeme.
Pues bien, escribir un antihéroe es un acto de valentía. Requiere que mires dentro de ti mismo y que reconozcas que tú también tienes sombras. Que tú también, bajo las circunstancias incorrectas, podrías tomar malas decisiones. Requiere empatizar por lo peor de la humanidad. Pero si lo haces bien, crearás un personaje que vivirá para siempre. Porque los héroes nos inspiran a ser quienes queremos ser. Pero los antihéroes nos consuelan por quienes somos. Imperfectos, rotos y humanos. Así que mi invitación para vosotros hoy es esta. Abrazad el color gris. No tengáis miedo de ensuciar a vuestros protagonistas, dadles defectos terribles, hacer que cometan errores imperdonables y luego hacer que luchen para intentar conseguir el camino de vuelta o mostrarles la tragedia de perderse para siempre. Contadme en los comentarios, ¿quién es ese antihéroe favorito de todos los tiempos? ¿Tony Soprano? ¿Gerard de Rivia? ¿Scarlett O'Hara? ¿Y por qué le perdonáis todos? Me gustaría leer vuestros análisis, me encantaría. Si esta masterclass sobre el lado oscuro de la narrativa os ha gustado, si os ha dado permiso para escribir personajes un poquito más complejos, dadle un like gigante, suscribiros al canal para no perderos la próxima inmersión en el arte de escribir y compartirlo con ese amigo que posiblemente esté harto de esos héroes perfectos. Soy Alejandro González, esto es Escrituras sin Piedad y recordad, la luz brilla más fuerte porque nace de la oscuridad. Nos vemos en el próximo vídeo y no, nunca, nunca, nunca dejéis de escribir.